usted es bueno, es fiel, Señor. En este momento, Padre hermoso, va mi hermano Agustín, Señor, a traer la palabra, Señor, el mensaje del día de hoy, Señor. Sabemos que la palabra viene de usted, Padre, que Él nomás es el intermedio, Señor, para llegar esa palabra a cada uno que estamos aquí, Señor, presente, Señor. Yo, Padre, que tome los labios, Señor, del hermano Agustín, Señor, sea usted que el día de hoy ese mensaje, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor. Pero pongamos atención, Padre, a la palabra, y que no solamente lo oigamos, Señor, sino que la comprendamos, Señor, y la llevamos en la práctica, Padre maravilloso. La gloria, la honra únicamente para usted, Padre. Amén. Bendito sea su nombre, Padre, hoy y siempre. Gracias le damos en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Puede sentarse. Bueno, hermano, pues para mí como siempre un privilegio servirle al Señor, ¿verdad? Y hoy me tocó a mí y lo hago con gusto, Dios lo sabe. Es Dios que habla a través de mí, no habla de mi carne en esta tarde, para que ustedes puedan comprender, ¿verdad?, lo que dice la palabra. Yo titulé esta breve prédica como la mente, el campo de la grande batalla. Usted batalla con sus pensamientos, hermano. Todos batallamos con los pensamientos, ¿verdad? Muchas veces pueden ser buenos o malos, pero siempre predominan los malos, amén. Porque no es más fácil escuchar al enemigo que al Señor. Amén. Dice, el Señor nos habla en su palabra en que debemos cambiar nuestra forma de pensar. ¿Quién dice amén? Amén. Pues se ha dado cuenta que sus pensamientos y los nuestros no tienen nada que ver. En Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Por eso Dios nos manda en la palabra que renovemos nuestra forma de pensar, o sea, que dejemos de pensar las cosas que siempre traemos con nosotros y nos hacen traer mucha carga con nosotros. Tenemos que descansar en el Señor, amén. Dice, ¿podremos cambiar nuestros pensamientos? ¿Sí lo podremos cambiar? Amén. Con la ayuda del Señor todo es posible, ¿no? Porque sin Él no podemos hacer nada. Dice, en Gálatas 7:15 nos dice, bueno, sabemos que hay una lucha entre nosotros, dentro de nosotros, no afuera, es dentro de nosotros, que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne, para que no hagáis lo que queréis, dice la palabra. Sabemos que la carne son los pensamientos pecaminosos, son los pensamientos egoístas, el yo, nada más yo, y no pensamos en los demás, ¿verdad? Pero el espíritu se opone, el espíritu nos invita a que nosotros hagamos la voluntad del Señor, amén. Gálatas 7:15 así dice, porque los deseos de la carne son contra el espíritu, y los del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para no hacer lo que queréis. El apóstol Pablo lo tenía muy claro, hermanos. ¿Quién me puede leer Romanos 7 del versículo 19 al 20? Él lo tenía muy claro. El que lo muestre primero fue... Amén. 7:19. Sí. Romanos capítulo 7, versículo 19 al 20. Amén. Dice la palabra de Dios: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sigo? 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, y el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Solamente Dios nos puede librar de este cuerpo de muerte, hermano. Él nos puede dar vida eterna, ¿verdad?
La muerte no prevaleció contra Cristo. Cristo venció la muerte, todos lo sabemos, amén. Y si estamos con Cristo, somos más que vencedores. Por eso Pablo lo tenía muy, muy claro eso. Él luchaba, él tenía una lucha muy fuerte en su mente. Sí, quería hacer bien, pero no hacía el bien, sino que hacía el mal. Igual también nosotros, hermanos, así estamos. Y creo que hasta la fecha todavía, aunque escuchemos de la palabra, todavía batallamos con esos pensamientos, amén. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento o de nuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, hermano, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Es agradable porque en ella encontramos satisfacción, placer, encontramos gozo, encontramos plenitud. Y es perfecta porque Dios no tiene defectos. O sea, ¿sí me explico? Amén. El mundo te dice, obedece a tu corazón. Pero Jeremías nos dice, en el capítulo 17, versículo 19, dice que el corazón es más engañoso que cualquier cosa. Amén. El mundo te dice, vamos, tú puedes solo, no dependas de nadie. La palabra del Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Lo dice Juan 15:5. Hay muchas citas bíblicas que le podría decir, hermano, pero por cuestión de tiempo obvio que no las voy a decir. Nada más voy a decir unas cuantas, ¿no? Ciertamente el diablo no conoce tus pensamientos, pero conoce tus debilidades. O sea, él ve lo que haces, lo que dices, ¿verdad? Y por eso él trabaja. Amén. Solamente Dios sabe, es el que escudriña nuestros pensamientos y la intención del corazón. Por eso en aquel día, hermano, no vamos a dar cuenta nada más de lo que digamos o de lo que hagamos, sino también de lo que pensemos. Eso es terrible, ¿eh? Se dice que hubo líderes espirituales, hermano, los que lucharon también con su mente. Moisés luchó con su mente. Moisés pensaba que era inadecuado para dirigir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. De hecho, él era tartamudo, o sea, tenía una habla así como yo, medio tartamudo, ¿verdad? Pero Dios lo usó. Él se dispuso y Dios lo usó. Y con la ayuda de Aarón, ¿verdad? Con la ayuda de Aarón, ellos pudieron hacer lo que Dios había dicho que iban a hacer. El pueblo de Dios, hermano, Israel, también luchaba con su mente, con sus pensamientos. Hermanos, después de haber visto la gloria del Señor, que Moisés abrió el mar y pasaron por él, y vieron que el mismo mar tragó a los egipcios, ¿sí? Todavía tenían pensamientos de volver a Egipto. Después de haber visto que Dios les mandó una nube para que los cubriera del sol, la lumbre que iba delante de ellos para que los guiara en el desierto, el maná que descendió del cielo, ¿sí? Después de haber visto todo eso, después de haber saciado la sed en la peña de Oreb, después de haber visto que el calzado y la ropa no se desgastaron porque era por la gracia del Señor y el amor de Dios, tenían todavía esos pensamientos de volver a Egipto. Decían que para qué lo había sacado de Egipto a morir en el desierto, que mejor preferían morir en Egipto porque allá también había buena comida. Y esos son pensamientos de esclavitud. Y nosotros también tenemos esos pensamientos, hermanos. Nos ata el pasado, nos fue la nostalgia, estamos atados y no avanzamos por eso mismo, porque estamos atados al pasado, estamos atados con pensamientos, los tiempos de antes era mejor. No, hermano, los tiempos son mejores ahora que conoces de Dios, ¿sí? Y te debes de gozar porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si tú crees en el Señor, debes de gozarte en eso. Amén. Ya no eres el mismo, eres nueva criatura, dice la palabra, ¿sí? El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. También otro líder espiritual, Elías. Todos conocemos esa historia de Elías, muy hermosa. A mí me gusta lo personal, ¿verdad? Él tenía pensamientos suicidas, hermanos, a pesar de que Dios lo usó grandemente, ¿sí? Después de haber visto descender el fuego del cielo y que destruyó el holocausto por completo, hasta el agua la secó, ¿verdad? Después de haber matado a los 450 profetas de Baal, ¿sí? Elías huyó. ¿Y por qué huyó, hermano? ¿Por qué huyó?
Porque supo de una mujer que dijo que lo iba a matar. Una mujer le dijo que lo iba a matar. ¿Verdad? Entonces huyó. Después de haber visto la gloria del Señor, tuvo miedo, hermano. Elías era una persona como tú y como yo. ¿Sí? O sea, si Dios usó a Elías, también te puedo usar a ti. Yo he pensado muchas veces que aquí puede salir predicadores, evangelistas, ujieres, ¿verdad? Buenos discípulos del Señor. Pero solamente tienen que disponer su corazón para hacerlo, hermano. Elías, al que dispuso su corazón, también tuvo temor. Dice la palabra que él se fue al sur de Israel, al desierto, huyó y estaba en una cueva debajo de un arbusto, estaba con pensamientos suicidas, decía: Jehová, mándame ya, dice, porque yo no soy mejor que mis padres. Y tenía esos pensamientos. ¿Tú crees, después de haber hecho todo lo que hizo, tenía esos pensamientos? Pues te diré que así somos nosotros a veces, en lo personal, ¿verdad? A veces así me siento con mucho respaldo del Señor, y a veces siento así que ando tambaleado, pero Dios nos manda que estemos firmes, hermano, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor mandó una tempestad, pero Dios no estaba ahí. Mandó fuego, pero tampoco estaba ahí. Mandó un temblor, pero tampoco estaba ahí. Dios estaba en un susurro apacible, dice la palabra, en una brisa, la describe como una brisa, ¿verdad? ¿Por qué no se manifestó en grandes tempestades Dios con Elías? Porque el trato con Dios es personal y es muy íntimo, hermano. Él llegó y no le reprochó, sino que le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Le dijo 2 veces: Elías, ¿qué haces aquí? Y él le comentó: es que huyo de una mujer que me quiere matar, Jezabel me quiere matar, ¿verdad? Entonces, también necesitamos descansar y alimentarnos. Dios lo hizo descansar y le dio alimento para que siguiera con el propósito que tenía aquí en la tierra. Amén. Si Dios descansó el 7º día, también nosotros tenemos que descansar, hermano. Sí, y tenemos que alimentarnos tanto espiritualmente como físicamente, ¿verdad? Entonces, después de eso, todos sabemos que Elías fue y ungió a un rey. No recuerdo bien el nombre del rey. Sacerdo. No me acuerdo bien del rey que fue un Elías. Pero también sabemos que le pasó la doble porción a Eliseo. Eliseo quería la doble porción de la unción de Elías. Y Elías fue arrebatado por un carruaje de fuego, dice, y se lo llevaron al cielo, y ya jamás se volvió a saber de él. Amén. Gedeón también luchaba con sus pensamientos, hermano. Cuando el ángel se le apareció, le dijo: varón valiente y esforzado, y Gedeón: ¿a mí? ¿Cómo que a mí? Le dice: sí, varón valiente y esforzado. No, soy el más chico de mi familia es numerosa, somos pobres. Gedeón tenía pensamientos limitados, pues, como todos nosotros, pero Dios no ve lo exterior, sino que ve lo que hay dentro, hermano. ¿Qué pasó? Gedeón se dispuso. Él pensaba que no podía derrotar a los madianitas, y los derrotó con la ayuda de Dios, claro, ¿verdad? Lo hizo. ¿Por qué? Porque dispuso su corazón, cambió, renovó su mente y lo logró. Amén. Todos pasamos por el desierto, hermano. Su servidor también pasó por el desierto. También me trincheré en mi cuarto un tiempo, pero Dios habla en silencio, ¿verdad? Pero no vengo a hablar de mí, vengo a hablar del Señor, ¿no? Amén. Porque todos tenemos pruebas, todos tenemos luchas. Tus luchas no son mis luchas, nuestras luchas son diferentes. El enemigo sabe dónde atacarnos, hermano. Pero Dios aprovecha eso para que nosotros sigamos en fe con el Señor. Amén. Porque muchas veces lo que hacemos, culpamos a Dios por las cosas que nos pasan, y eso no es cierto, eso no está bien. Las malas decisiones que tomamos nosotros nos repercuten más adelante, hermano. De eso estoy consciente yo, y estoy seguro. Dice, uno puede decir: me siento caído, pero la palabra del Señor dice en el Salmo 145:14: el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados.
Tuve pensamientos que me afligían. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Me dije, no podré. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pensé, ¿por qué me pasa esto a mí? Todos sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Tal vez no lo entendemos en el momento, pero después lo vamos a entender, porque Dios así trabaja. O sea, a lo mejor no te da la revelación en el momento, pero ya después de un tiempo te vas a dar cuenta por qué lo hizo el Señor. Amén. El salmista decía en el Salmo 34:18, dice: me siento solo. La palabra dice: cercano está Jehová de los quebrantados de corazón. También dice: acércate a Dios para que Dios se acerque a ti. Amén. Por eso, hermano, cuando el enemigo te asaetea con pensamientos malos, tú tienes que agarrar la Biblia, ¿sí? Agarrar la palabra y por medio de la palabra derribar los argumentos que se levantan contra ti. Así como Cristo en el desierto, cuando el diablo lo quiso tentar, Cristo le contestaba: escrito está. Le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, ¿verdad? También le decía que se aventara al abismo. ¿Y qué le contestó Cristo? Que no tenía por qué tentar al Señor. Amén. En 2 Corintios 10:5 nos dice: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No dice algunos pensamientos, dice todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ya sea bueno o sea malo. Amén. Sabemos que el diablo vino a matar, robar y destruir. ¿No es así? A eso vino el diablo, a matar nuestras ilusiones, a robar nuestra paz, a destruir nuestras vidas. Pero nosotros nos levantamos con la palabra del Señor y podemos vencerlo. La palabra dice que Jesús venció al diablo, ¿sí? Ya está vencido. Por eso dije hace rato que no luchamos con lo de afuera, sino con lo de adentro, con lo que uno piensa. Tus pensamientos son peligrosos, hermano, ¿sí? Tal vez ahorita estás en una lucha, piensas caer, Dios te dice: esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Porque después de caer, hermano, viene el quebranto, ¿sí? Pero nosotros que conocemos al Señor no tenemos la libertad para estar cayendo a cada rato. Amén. No puedes caer deliberadamente lo mismo. Si caes y no te quebrantas, no tienes el Espíritu, porque sigues haciéndolo deliberadamente. Pero si te redarguyes, entonces ciertamente tienes el Espíritu. Amén. Dios nos manda a dedicarnos en Jehová, para que nuestras peticiones sean concedidas. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, dice la palabra. Hay veces que en los cumpleaños yo he leído el mensaje que dice: Dios te concede las peticiones de tu corazón. Pero esa persona, si no se deleita en Jehová, no se las va a conceder, porque nada más anda pensando en los deseos de la carne. Amén. Cuando uno pide, también hay otro versículo que dice: pedí y no recibí, porque pides para tus deleites. Amén. Pide las cosas conforme a las cosas del Señor. Él te va a lo que necesitas, no lo que tú quieres, hermano. Amén. No pienses que Dios es malo, Dios es justo, y Él sabe lo que te hace bien y lo que te hace mal. El Señor nos demanda en Filipenses 4:8, dice: piensa en esto, pon atención, piensa en esto, en todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo, todo lo de buen nombre. Si hay alguna virtud y algo digno de alabanza, en eso pensar. Si tú piensas mal contra tu prójimo, pero sabes que tu prójimo tiene virtudes, piensa en las virtudes de tu prójimo, no piensa en lo malo, porque todos tenemos malo. Como dicen por ahí, tenemos cola que nos pisan, ¿verdad? Y Dios te demanda que pienses en lo bueno, en lo mejor. Amén. La palabra del Señor dice
Que el gozo del Señor sea tu fortaleza. O sea, no la situación que pasa a tu alrededor no defina tu estado de ánimo. ¿Sí? Que el gozo del Señor sea tu fortaleza, porque en Él vas a encontrar la plenitud. Por ahí he escuchado que cuando te ofende a alguien, no depende de ti, tu estado de ánimo, sino cómo lo tomes tú. Si eso lo entendiéramos nosotros, otra cosa fuera, hermano. Porque muchas veces lo tomamos personal las cosas y muchas veces no es así, ¿verdad? A mí me pasó, a mí me ha pasado y todavía a veces sigue pasando, pero así como Dios nos demanda que renovemos nuestra mente, tengo que renovar mi mente también, ¿verdad? En Nehemías capítulo 8 versículo 10, Nehemías le dice al pueblo de Israel, les dijo que el gozo del Señor es su fortaleza. Les dijo, después de escuchar la ley de Dios, que no debían de estar llorando ni quejándose, es lo que le dijo Nehemías, porque habían entendido la ley del Señor. Si ustedes entendieron la ley del Señor, hermanos, de aquí en adelante, si entendieron el mensaje de hoy, de aquí en adelante, ustedes no deben estar quejándose ni llorando, deben estar gozosos en el Señor. Amén. De eso se trata, hermano. Porque la palabra del Señor dice que la voluntad de Él es que en todo estemos gozosos, no nada más en lo bueno, también en lo malo. Sé que es muy difícil, para mí también ha sido muy difícil, pero trato en lo personal de gozarme en el Señor aún en medio de las pruebas. Y creo que sí funciona, hermano. Lo estoy comprobando y creo que sí funciona. Porque si yo estuviera con los pensamientos de antes, estuviera hundido. Tu pensamiento te puede levantar o te puede destruir. Tú eliges, hermano. Amén. ¿Estás batallando con eso? Puedo pensar en qué estás batallando. Yo te digo, hermano, ahora en esta tarde, esfuérzate y sé valiente. No estás solo, Dios está contigo. Amén. El enemigo no puede contra ti. Híncate, ora, pide al Señor, clama a Él y Él te va a responder, hermano. Cercano está Él a los quebrantados de corazón, pero necesitas derramar tu corazón a Él. Amén. No piense, como dijo el hermano hace rato, no piense que Dios no está cerca. Dios está cerca. Dios está aquí, Dios está escuchando lo que estoy hablando. Dios nos está viendo a todos nosotros. Amén. No porque no lo veamos, vamos a decir que no existe. Claro que existe. Las profecías se cumplen. En los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará, en lo que estamos viendo. La palabra dice que el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, ¿sí? Y cada quien buscará sus propios deleites, lo suyo propio. Y es lo que estamos viendo. Hay mucho egoísmo en la tierra, hermano. Cada quien piensa en lo suyo. Allá afuera todos queremos pasar, o sea, no damos permiso al otro para que pase, y así es un desastre. Y más peor se van a poner las cosas porque la palabra dice que así va a ser, va a crecer más la maldad todavía. De modo que debemos renovar nuestro pensamiento, hermano. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz mi alma. ¿Quieres tener tu alma en paz? Porque persevera en tus pensamientos en el Señor, hermano. ¿Sí? En todo lo que hagas, mira a Dios en todo lo que ves. En el amanecer, en el canto de los pájaros, en un niño que sonríe, ¿sí? En un gesto de amor de una persona a otra. Dios se manifiesta en muchas cosas. Cuando tienes alimento en tu mesa, cuando despiertas al siguiente día, cuando ves que tienes ropa, calzado, o sea, hay personas que están sufriendo cosas más difíciles, hermano. No te quejes, dale gracias al Señor en todo. Bueno, hermano, dice, tú puedes decir, yo no quiero tener pensamientos tristes, de ansiedad, de depresión, nostalgia. Que todo marche bien en lo que quieres, tener alegría, gozo, paz, deleítate en Dios. Y Él concederá tus peticiones. La alabanza, hermano, y la oración es el arma más fuerte contra el enemigo. Cuando alabamos al Señor nos sentimos gozosos, hermano, no nos acordamos ni que estamos enfermos. Amén. Sufre, llora, está preocupado. El enemigo te confunde. Él te dice que no sirves para nada.
Él te dice que no te aman, no te quieren. La palabra del Señor dice que aunque tu padre y tu madre te desprecien, Él te recibirá. Amén. Como te dije hace rato, o sea, a todas tus preguntas las encuentras en la palabra del Señor. Ahí encuentras las respuestas. La alabanza es poderosa. En 2 Corintios 20:22 dice que los enemigos de Judá se mataron entre sí. Se confundieron entre ellos y entre ellos mismos se mataron. Este rey ganó la batalla porque oró al Señor. ¿Cómo se llamaba el rey? Josafat. No me acuerdo cómo se llamaba, pero oró y pidió al Señor que lo librara y empezaron a alabar al Señor y el enemigo entre ellos mismos se mataron, hermano. La alabanza es poderosa. Hermano, no te sientas menos. El estar aquí no te define, lo que te define es que eres hijo del Señor, amén. Si te dicen que no sirves para nada, no hagas caso, sirve para mucho. Dios te puede usar. La palabra del Señor dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, nación santa. Debes de creerlo, hermano. Hermano, debes de creerlo. ¿Sí? Esa alabanza es muy hermosa, hermano. Somos el pueblo de Dios. Amén. Vamos a cantar esa alabanza, hermano. Por esto concluyo. Espero que pongan por obra lo que han escuchado hoy. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, Llamados para anunciar las virtudes de aquel para eso fuiste llamado, que hermano, nos llamó a su para predicar el evangelio, para anunciar las buenas nuevas del Señor. Somos el pueblo de Dios. Tal vez ahorita no lo crees, Su sangre nos redimió. tal vez ahorita tienes dudas, pero mientras más te metas con el Señor, Dios te va a revelar y te va a mostrar que así es. Para darnos poder. Tienes talentos, úsalos. Y llevaremos tu gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo De su amor y verdad. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar Las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. porque nos trajo de las tinieblas a la luz verdadera, el Señor. Por eso nos gozamos, Sangre nos porque ya no hay condenación en nosotros. Real sacerdocio somos discípulos de Él. Por eso predica el Evangelio, hermano, que no te avergüences. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que en Él cree. Porque en aquel día Él se va a avergonzar de ti si tú te avergüenzas de Él. La palabra lo dice, no lo digo yo. Delante de los ángeles se avergonzará, porque te avergonzaste de nuestro Señor Jesús. nuevas de salvación. Es lo que hacemos nosotros al venir aquí a hablar de la palabra del Señor. Te traemos esperanza y nuevos del Señor. Es lo que hacemos. No nos Su amor es lo que nos impulsa, nos guía, anunciaremos nos anima a seguir predicando. Cueste lo que cueste. su amor y verdad. Crítica, que a Cristo lo criticaron, lo vituperaron, que fue el Hijo del Señor. ¿Qué no esperamos nosotros? Su amor y No le hace que me critiquen. Cuando me critican a mí no me critican, critican al Señor, hermano. Amén. Dios Gloria a bendiga. Dios.